Bueno, vamos a dar inicio a la audiencia 360, sí, preliminar, en autos Méndez Raquel contra Colegio Inmaculada Concepción sobre daños y prejuicios. Para la audiencia 360, Méndez Raquel contra Colegio Inmaculado Concepción sobre daños y perjuicios. Los testigos, por favor, puedan aguardar acá en la esquina. Testigos acá en la esquina, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es Agustín Eliari, soy juez de este Juzgado Civil Nacional, número 9. Vamos a dar inicio a la audiencia 360 que teníamos fijada en la carátula Méndez Raquel contra Colegio Inmaculada Concepción sobre daños y perjuicios, expediente 2332 de 2025. Así que le pido por favor a la parte actora si puede acreditar identidad y a su letrado. Bien, muchas gracias. Ahora la parte demandada, junto con su letrado, si pueden quitar identidad. Estamos. Muchas gracias. Bien. Antes de dar inicio a la audiencia como tal, les voy a hacer una pregunta. ¿Hay posibilidad de poder llegar a algún acuerdo, alguna conciliación por alguna de las partes? No hay posibilidad. No hay posibilidad. Ok. Le pido por favor a la secretaria si puede proceder a leer los hechos de la demanda. Bien. Que el día miércoles 6 de agosto de 2025, siendo aproximadamente las 8 horas, la señora Méndez Raquel dejó a su hija Duarte Méndez, Josefina, de 7 años, en el Colegio Inmaculada Concepción, institución a la que concurre desde el Jardín de Infantes. La menor reside habitualmente con su madre y comparte el régimen de cuidado con su progenitor Duarte Gustavo, DNI 24.589.302, conforme el cual permanece con la señora Méndez desde los días domingos hasta el mediodía de los miércoles, y con el señor Duarte desde la salida escolar de los miércoles hasta la noche de los sábados. Cabe destacar que los progenitores se encuentran divorciados desde agosto de 2015, cuando la menor tenía apenas 3 meses de vida. Desde entonces han mantenido un régimen de cuidado y de alimentos que se cumple regularmente hasta la fecha, sin exponer a la niña a los conflictos propios de los adultos. Ambos progenitores son presentes y responsables en el ejercicio de sus obligaciones parentales. El día del hecho, conforme al régimen establecido, correspondía al padre retirar a la menor al finalizar la jornada escolar. Sin embargo, el señor Duarte Gustavo sufrió un accidente de tránsito esa tarde, siendo trasladado de urgencia al Hospital General de Agudo San Martín, Avenida San Martín 1234, en Cava, donde debió ser sometido a una cirugía de 6 horas en la pierna para reparar ligamentos, permaneciendo incomunicado durante el procedimiento. Pese a que la alumna se encontraba bajo la guardia del establecimiento al cierre de la jornada, el colegio incumplió su deber de custodia por cuanto no se comunicó con la madre ante la falta de retiro ni verificó debidamente las instalaciones antes de cerrar. Según el relato de la menor, al finalizar la jornada se encontraba jugando a las escondidas con sus compañeros dentro del colegio. Al advertir que se había quedado sola y sin adultos a cargo, buscó ayuda sin encontrar a nadie en las instalaciones. Asustada y desorientada, decidió refugiarse en el gimnasio, donde pasó la noche sobre colchonetas hasta que en la mañana del 7 de agosto de 2025, el portero Carlos Gómez, DNI 14.762.308, la halló y dio aviso a las autoridades, quienes recién entonces informaron a la madre. El hecho ocasionó en la niña angustia, miedo e inseguridad, motivo por el cual el día 18 de agosto de 2025, apenas una semana después del incidente, inició tratamiento psicológico con la doctora Laura Benítez, psicóloga, DNI 27.998.451, consultorio en Charcas 2145, Cava, con sesiones bisemanales cuya duración estimada no será inferior a los 12 meses. Gracias. ¿La parte actora quiere agregar algo con respecto a los hechos? No. Ok. ¿La parte demandada quiere agregar algo con respecto a los hechos? Sí, bien. Permiso. Abogado Lucas Fonseca, en representación del Colegio Inmaculada Concepción. Vamos a la realidad de los hechos, señoría, y con todo respeto ante las personas en la sala. En circunstancias en las que sucedió el hecho, vamos a relatar las siguientes cuestiones. El día 7 de agosto del 2025,
circunstancias, valga la redundancia, en las que Carlos Alberto Gómez se encontraba recorriendo el colegio post apertura 7:15, le es dable oír murmullos, sonidos desde el gimnasio del establecimiento, por lo que se acerca y encuentra a la niña, ¿no? Automáticamente se despliega el operativo de seguridad que tiene el establecimiento para estas circunstancias, aunque haya sido la primera que sucede. Se toma comunicación con los padres, con las autoridades del colegio y asimismo con ambulancia para poder tener la certeza de que la niña no ha sido vulnerada de ninguna manera. Tal es así que, habiendo tomado todas estas medidas precautorias y la comunicación fue dada en el momento específico que se necesitó, consideramos que esta demanda es proporcionada en cuanto a las acciones psicológicas y en cuanto también a las cuestiones de responsabilidad objetiva que tenemos como establecimiento. Muchas gracias, doctor. Por la parte actora, ¿cuál es su pretensión? Nuestra pretensión es que se reparen los daños que sufrió la menor y a su vez la familia. Pretendemos que se reconozca que el derecho de la niña de ser resguardada en la institución se vio vulnerada a partir de que la menor entra a la guarda, pasa a estar a cargo de la institución y eso no se cumplió. La menor no fue cuidada, no se hicieron bien los recorridos que tenían que hacer al finalizar del horario escolar, porque de haberlo hecho de manera correcta hubiesen verificado que el menor estaba ahí y de hecho tampoco hicieron un conteo al finalizar la jornada estudiantil. Por eso mismo nunca pudieron saber que Josefina se encontraba todavía dentro de la institución, permaneciendo muchas horas sola y desprotegida, y eso sí ocasionó un grave daño psicológico en la menor, que la parte demandada quiere desconocer y desestimar. Ok. Y por la parte demandada, ¿cuál es la pretensión? Aproximadamente, señoría. Por nuestra parte, por la parte demandada, impugnar la totalidad de los rubros reclamados. En principio, como dije anteriormente, resulta desproporcionado una terapia bisemanal durante un año por un hecho de esta naturaleza, si bien es atribuible que si fuese cierto, deberíamos tratar el asunto, pero no de esta forma, en principio, y en cuanto al daño moral, consideramos que el trabajo del colegio fue el que se tuvo que hacer. Se tomó comunicación, se tomaron las medidas necesarias para que la niña se encuentre asistida y los padres sepan que estaba ahí. Asimismo, como dice la parte actora, no tenemos certeza de que la niña haya pasado la noche en el colegio porque no tenemos forma de probarlo. Entonces, considero que ante estos factores la demanda es desproporcionada y no corresponde indemnizar. Ok, gracias. ¿Existe algún tipo de acuerdo que podamos llegar a alguna conciliación o algún otro método alternativo? Por lo menos de la parte actora no puede haber ningún acuerdo, ya que la parte demandada desconoce o intenta desconocer los hechos que nosotros afirmamos, aludiendo a base de mentiras, como que la menor no se encontraba en el establecimiento cuando fue el mismo personal de limpieza, el portero, que la encontró ahí. Una menor de 7 años, ¿dónde más iba a estar? Muchas gracias. Por parte de... No. Ok, muchas gracias. Bueno, le voy a pedir por favor a la secretaria si puede proceder a leer la prueba ofrecida por la parte actora. Bien. Lo que refiere a lo que son las pruebas testimoniales, se presentan los testigos Gómez Carlos, portero del Colegio Inmaculada Concepción, Duarte Gustavo, progenitor de la menor, y Benítez Laura, psicóloga tratante. En cuanto a lo que es la confesional, se cita al absolvente bajo lo que son los extremos. Dígase, es cierto que el día 6 de agosto de 2025 no se efectuó control de que no quedaran alumnos en las instalaciones en el momento del cierre. Diga si es cierto que no se comunicó a la madre de la menor, señora Méndez, respecto a la falta de retiro de la alumna, y diga si es cierto que el colegio carecía del protocolo eficaz para el cierre y control de dependencias, por ejemplo el gimnasio. Ok. Informativa, se libren oficios
a la Dirección General de Escuelas para que informe si el colegio contaba con protocolo de seguridad aprobado y constancias de inspecciones administrativas, al Hospital General de Agudo San Martín para que remita constancia de internación del señor Gustavo Duarte el día 6 de agosto de 2025 y al consultorio de la doctora Laura Benítez informe fecha de inicio del tratamiento de la menor, frecuencia y esquema terapéutico con autorización materna. Una pericial psicológica, a efectos de que examinando exhaustivamente a la menor Josefina y las constancias de autos, dictamine sobre el perjuicio moral psíquico y la necesidad eventual de tratamiento o contención psicológica por el transcurso de 12 meses. Y también se acompaña lo que es la prueba documental, cito, 1, acta de mediación prejudicial obligatoria, 2, copia de DNI de la señora Raquel Méndez, 3, copia de DNI de la menor Josefina, 4, copia del libro de asistencia del Colegio Inmaculada Concepción, correspondiente al día 6 de agosto de 2025. 5, reglamento interno de seguridad y custodia del colegio. 6, registro de llamadas y SMS de la señora Raquel, correspondientes a 6 y 7 de agosto de 2025. Se acompaña el extracto. 7, certificado de internación del señor Gustavo Duarte, emitido por el Hospital General de Agudo San Martín. Ingreso 6 de agosto de 2025. Muchas gracias. En cuanto a esos medios probatorios que la parte actora está ofreciendo, ¿qué extremos desea probar? Deseamos probar que efectivamente no se cumplió con el protocolo que tiene la institución de revisar que todas las aulas y espacios comunes del colegio están libres de alumnos y decentes. Deseamos probar que efectivamente Josefina sufrió un daño por el hecho ocurrido el 6 de agosto. Ok, muchas gracias. Proveo los medios probatorios, excepto el segundo testigo, por ser el progenitor de la menor. La demanda. Bien, secretaria, le pido por favor si puede leer los medios probatorios ofrecidos por la parte demandada. Esta la... Ah. Yes. Prueba ofrecida. Confesional. Pliego se acompaña para que los actores absuelvan posiciones bajo apercibimiento de ley. Testimonial, a la testigo Julieta Fernández, maestra del colegio, y Hernán Gutiérrez, padre amigo de los actores. Por la documental, reglamentos internos y protocolos de actuación, registro de ingresos del día de los hechos, actas de comunicación de los padres. Esto, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, proveo todos los medios probatorios. Bien. A continuación vamos a proceder a la audiencia confesional. Le pido por favor a los letrados si pueden ir un asiento hacia atrás. Y vamos a empezar por el pliego de posiciones de la parte actora, para las preguntas al demandado, para el pliego. A continuación le voy a hacer una serie de posiciones. Usted tiene que responder por si es cierto o si no es cierto, y en caso de ser necesario profundizar, yo se lo voy a aclarar. ¿Es cierto que usted desempeñaba como representante legal del establecimiento? Es cierto. ¿Es cierto que esa fecha del colegio ¿es cierto que en esa fecha el colegio contaba con un reglamento interno de seguridad y custodia vigente? Es cierto. ¿Es cierto que el 6 del 8 del 2025 no se cumplió íntegramente con el procedimiento de expreso previsto en el reglamento interno? Conteo. Señoría, ¿no son indicativas las preguntas? ¿Posiciones? Bien, concedo la objeción. No sé si la parte actora quiere reformular la pregunta. Sí. Ok. ¿Pueden tener un segundo? Sí, pueden. Sí, pueden salir, reformular y continuamos. Ya la reformulamos y queríamos reformularla a que se jure, por cierto, que el día de la fecha, 6 de agosto, se realizó
íntegramente el recorrido de las aulas y los espacios comunes. Es cierto. Bien. ¿Es cierto que el colegio implementa protocolos de egreso con conteo y entrega a adultos autorizados? Es cierto. ¿Es cierto que el establecimiento lleva lista actualizada de los adultos autorizados para retirar alumnos? Es cierto. ¿Es cierto que el 6 de agosto del 2025 no consta en registros institucionales el conteo final del curso de Josefina al momento del egreso? Objeción, señoría, es otra pregunta. Le concedo la objeción. Si la parte actora quiere formular la pregunta. La puedo reformular ahora. ¿Es cierto que el día 7 de agosto se encontró a Josefina dentro del establecimiento? Es cierto. Bien. ¿Es cierto que el 6 de agosto del 2025 no se informó a la señora Raquel Méndez novedad o incidente referido a Josefina? Señoría, reformule. No concedo esa objeción. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Es cierto que el 6 de agosto del 2025 no se informó a la señora Raquel Méndez novedad o incidente referido a Josefina? Es cierto. Bien. Muchas gracias, señor Fernández. Le pedimos por favor a la Fernández por parte de la parte actora. A continuación le voy a hacer una serie de posiciones. Usted tiene que responder por si es cierto o si no es cierto, y en caso de ser necesario le pediré que profundice, ¿sí? ¿Es cierto que el 7 de agosto de 2025 tomó conocimiento de la situación que su hija únicamente a partir de la comunicación del personal del colegio? Es cierto. ¿Es cierto que el portero del establecimiento halló a la niña en la mañana del 7 de agosto y no avisó de inmediato a la dirección? Objeción, señoría. Esa pregunta es indicativa. Mi representada no puede saber porque no estaba en ese momento de los hechos. Concedo la objeción. Si la parte demandada quiere reformular la pregunta. ¿Quieren? Pueden Pasamos retirarse a- si quieren. Podemos formular la pregunta que estuvo como cierto. Si recibió un llamado del establecimiento educativo previo a las 8 de la mañana, entendiendo que 45 minutos es demasiado, pero si fue previo a ese horario. Yo fui avisada a las 7:35 por parte del colegio, Ok. recién el día 7 de agosto. Perfecto. Para que jure como cierto que luego de la advertencia de la situación el colegio se comunicó con ustedes sin demora. Objeción, su señoría, es indicativo. No hay manera de que ella lo sepa porque no estuvo presente para ver cómo desempeñaron sus funciones las autoridades. No concedo la objeción. Para que jure como cierto que en ese momento, para que jure como cierto, desde ese momento hasta su arribo, la menor permaneció acompañada y cuidada por el personal del colegio. Supuestamente a partir de las 7:35 que me avisaron, seguramente desde que lo encontraron, pero anteriormente no. Toda la noche estuve sola. Para que jure como cierto que la menor no sufrió daño físico alguno dentro del establecimiento escolar. Perdón. Para que jure como cierto que la menor no sufrió daño físico alguno dentro del establecimiento escolar. Como daño físico no, pero psicológico mucho. Le pido por favor si puede jurar como cierto o no cierto. Sí, En sí. caso de que se profundice yo se lo voy a aclarar, ¿sí? Para que jure como cierto que nunca entregó al colegio constancia escrita de un régimen parental que establezca los días y horarios en que cada progenitor debía retirar a la menor. No sé. Para que jure como cierto que en ocasiones anteriores existieron dificultades de coordinación entre ustedes respecto a la supervisión de la niña. No entiendo. Sí.
Para que jure como cierto que en ocasiones anteriores existieron dificultades de coordinación entre ustedes con respecto a la supervisión de la niña. No, no es cierto. Para que jure como cierto que mantienen una relación conflictiva entre ambos progenitores desde antes del 7 de agosto de 2025. En principio sí, después no, la relación que tenemos a causa de la nena estamos bien. Para que jure como cierto que no cuenta con diagnóstico de profesional médico o psicológico previo al inicio del tratamiento que determinará la necesidad de la frecuencia de sesiones invocada. Le vuelvo a repetir, para que jure como cierto que no cuenta con diagnóstico de profesional médico o psicológico previo al inicio del tratamiento que determinará la necesidad de la frecuencia de sesiones invocada. Sí, es. Para que jure como cierto que el colegio nunca había tenido episodios similares respecto a su hija antes de los hechos, en cuanto a los hechos objetados en el auto. Gracias. Muchísimas gracias, señora Raquel Méndez. Hasta aquí llega la confesional. Damos por terminada esta audiencia y fijaremos fecha para la audiencia testimonial el 17 de noviembre del 2025 a las 8:30. Muchas gracias. Gracias. Así, perdón, tiene que firmar el acta de la confesión, ¿no? Firma, por favor, de la letrado. Firma de la parte entera. Gracias. Muchas gracias, ahora sí. Fijamos fecha para la visita testimonial. Bueno, buenos días. Estamos reunidos hoy acá para proceder con la audiencia testimonial. Vamos a comenzar con los testigos de la parte actora. Le solicito por favor a la secretaria si puede llamar a Gómez Carlos, el portero. Ustedes esperen atrás. Buen día. Buen día. ¿Cómo está? Sí, puede tomar asiento. Gracias. Voy a hacer una serie de preguntas para acreditar su identidad. Bien. ¿Cómo es su nombre completo? Carlos Gómez, Bien. ¿Su edad? 45, Bien. ¿Su DNI? es 14 millones 382 402, Bien. ¿Profesión o a qué se dedica? portero del colegio, Bien. ¿Estado civil? casado, Bien. ¿Usted es cónyuge o pariente de alguna parte? no, ¿Usted es acreedor o deudor en relación de interés o alguna dependencia de alguna de las partes? no, Bien. ¿Usted tiene algún interés directo o indirecto en el pleito? no, ¿Usted es amigo o enemigo manifiesto de alguna de las partes? no. Vamos a proceder con el interrogatorio. Bien. Para que el testigo diga si sabe y cómo le consta qué tareas realiza en acceso, control y cierre del establecimiento. Estoy a cargo de la portería del colegio, cierro y abro el colegio también. Bien. Para que diga cómo sabe y cómo le consta dónde encontró a Josefina dentro del establecimiento. La encontré en la sala de gimnasia, entre las colchonetas. ¿Y cómo se encontraba ella ahí? Y estaba con miedo, estaba asustada, llorando. Bien. Para que diga cómo sabe y cómo le consta a qué hora aproximada fue el hallazgo y qué estaba haciendo en ese momento. Y más o menos a las 7 algo, no me acuerdo bien. Ok.
Perdón. Antes de comenzar con las preguntas, tenía que leerle un artículo que usted se encuentra en calidad de testigo y le voy a leer el artículo 440 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que dice: antes de declarar, los testigos presentarán juramento o formularán promesas de decir verdad a su elección y serán informadas de las consecuencias penales que pueden dar lugar a las declaraciones falsas o reticentes. Y le voy a leer el artículo 275 del Código Penal, que dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirme con una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere en causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión de prisión, y en todos los casos se impondrá al reo además inhabilitación absoluta por doble tiempo de la condena. ¿Así? ¿Jura usted decir la verdad? Juro. Bien. La siguiente pregunta es: para que diga cómo sabe y cómo le consta a qué hora aproximada fue el hallazgo y qué estaba haciendo en ese momento. Aproximadamente a las 7, 7 y cuarto. Bien. Para que diga cómo sabe, cómo le consta el diálogo que mantuvo con Josefina en palabras textuales o aproximadas, y qué le manifestó ella sobre por qué estaba allí. Ella estaba extraviada, se extravió en el colegio, en las instalaciones, y no encontraba a nadie y se quedó ahí, donde la encontré. Bien. Bien, muchísimas gracias. Puede retirarse. Ahora le pido por favor si puede firmar. Bien, eso está bien. Bien, muchas gracias. Le pido a la secretaria si puede llamar a la testigo Benítez Laura. Soy parte de la doctora. DNI. Buenos días. Buenos días. A continuación le voy a hacer una serie de preguntas para acreditar su identidad. ¿Cómo es su nombre completo? Laura Benítez, Bien. ¿Edad? 25 años. ¿DNI? 41 239 529. ¿Profesión o a qué se dedica? Soy licenciada en psicología, Bien. ¿Estado civil? soltera. Bien. Perfecto, Benítez Laura. Usted se encuentra en calidad de testigo, así que a continuación voy a proceder a leerle la normativa correspondiente y aplicable a este para poder continuar con el interrogatorio propiamente dicho. El artículo 440 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación: antes de declarar, los testigos prestarán juramento o formularán promesas de decir verdad a su elección y serán informadas de las consecuencias penales a que puedan dar lugar a las declaraciones falsas o reticentes. Segundo. Y el artículo 275 del Código Penal, que dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirme una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, o en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo de la condena. ¿Jura usted decir la verdad? Sí, juro. Bien.
Antes de proceder con el interrogatorio, ¿usted es cónyuge o pariente de alguna de las partes? No, ¿Usted es acreedor o deudor de alguna de las partes? no, ¿Usted tiene algún interés directo o indirecto en el pleito? no, ¿Usted es amigo o enemigo manifiesto de alguna de las partes? no. Vamos a proceder con el interrogatorio. Para que diga cómo sabe y cómo le consta el hecho ocurrido el 6 de agosto del 2025. Bueno, a mí me consta el hecho ocurrido debido a que los padres de la menor, Josefina, pidieron tener consulta conmigo el día 18 de agosto, donde yo tuve una entrevista con los padres, tuve una entrevista con la menor, donde pude evaluarla y hacerle preguntas, y desde ahí tengo su testimonio de lo que ocurrió ese día. Bien. Para que diga cómo sabe y cómo le consta el estado de Josefina antes del 6 de agosto del 2025 en su sueño, asistencia y adaptación escolar, sociabilidad y conducta. Bueno, por lo mismo que vengo contando su señoría, a mí me consta por mis estudios y las entrevistas que le vengo haciendo a la menor, a los padres, pude indagar sobre cómo era la vida de la menor antes y después de dicho incidente. Y puedo aclarar y afirmar que por mis conocimientos en la materia, la menor ha sufrido un gran daño y psicológicamente no está estable, y lo comprobé mediante preguntas y juegos y situaciones que tuvimos en nuestras sesiones. Bien. Para que diga cómo sabe y cómo le consta si a su criterio clínico el hecho ocurrido el 6 de agosto del 2025 significó para Josefina un hito que marcó un antes y un después en su vida y por qué. Me consta porque cuando estudiamos en psicología vemos la importancia de que el menor siempre esté resguardado y que sus círculos y ámbitos donde él se desenvuelve deben ser lugares de cuidado, respeto, y lamentablemente con el hecho que ocurrió, la menor se vio totalmente descuidada. Cuando estuvo sola, perdió la noción de las horas, no sabía dónde estaba, entró en shock y le ocasionó un trauma. Para que diga cómo sabe y cómo le consta si el patrón sintomático es... para que diga cómo sabe y cómo le consta si el patrón sintomático es clínicamente compatible con una reacción del hecho ocurrido el 6 de agosto del 2025. Bueno, me consta totalmente, porque los síntomas que tiene la menor corresponden tal cual a los de una persona con estrés postraumático. Tiene ansiedad, habla poco, no quiere asistir al colegio, está en un momento de vulnerabilidad total. Y para que diga cómo sabe y cómo le consta que el plan terapéutico debe tener una duración continua no menor a 12 meses. Bueno, me consta por mi trayectoria, me consta por mi trayectoria, por la evaluación que ya tiene Josefina, y considero que es propicio, y no solo para este caso. Siempre se suele recomendar cuando un paciente accede a terapia que no sean menos de 12 meses. Y en este caso en particular, bueno, en un principio 12 meses, y tal vez lo más probable sea que se extienda. Bien, no hay más preguntas. Le pido por favor que firme el acta. Bien, vamos a proceder con los testigos de la parte... Vamos a proceder con los testigos de la parte demandada. Le pido a la secretaria si puede llamar a Hernán Gutiérrez. ¿Se puede llamar? Hernán Gutiérrez, por favor, por acá. Tenéis para la derecha.
Bien. A continuación le voy a hacer una serie de preguntas para acreditar su identidad. ¿Su nombre completo? Hernán Gutiérrez, Edad, 24 años, DNI, 43, 10, 29, 64. Profesión o a qué se dedica. Abogado, Estado civil. casado. Bien. ¿Usted es cónyuge o pariente de alguna de las partes? No. ¿Usted es acreedor o deudor de alguna de las partes? No, tampoco. ¿Usted tiene algún interés directo o indirecto en el pleito? No. ¿Usted es amigo o enemigo manifiesto de alguno? No. Usted se encuentra en calidad de testigo, Hernán Gutiérrez. Voy a proceder a leerle la normativa aplicable antes de continuar con el interrogatorio. Bien. El artículo 440 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que dice: antes de declarar, los testigos presentarán juramento o formulación de promesas de decir la verdad a su elección y serán informados de las consecuencias penales a que puedan dar lugar a las declaraciones falsas o reticentes. Y el artículo 275 del Código Penal dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirme una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte o en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos, se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo de la condena. ¿Jura usted decir la verdad? Juro. Vamos a proceder con el interrogatorio. Para que diga cómo sabe y cómo le consta cómo es el vínculo y comunicación entre los padres de Josefina. Bueno, más que nada por conversaciones que yo he tenido con ambos, me he dado cuenta de que no hay mucha comunicación entre ellos, y también por cosas que he visto. Por ejemplo, una vez, no sé si por un error o qué, habían coincidido en la escuela y bueno, se habían puesto a discutir, y digamos que es una relación un poco conflictiva en general. Muchas gracias. Para que diga cómo sabe y cómo le consta el vínculo de Josefina con sus padres. Bueno, lo que les puedo decir, por lo que mi hijo me cuenta, es que ella se siente por ahí un poco desatendida, como que se siente sola. Lo mismo también, por ejemplo, en uno de los cumpleaños de mi hijo a los que ella asistió, yo la he vigilado y he notado comportamientos extraños, como, no sé, por ahí los chicos se están jugando y ella está ahí sentada con una mirada perdida, como pensando, vaya a saber qué, ¿no? Como una mirada tristona. Así que no sabría decir si es una buena relación. Y para que diga cómo sabe y cómo le consta si es una práctica habitual que le soliciten que retire a Josefina junto a su hijo. Sí, es bastante habitual. Me lo piden seguido. Mayormente me piden que me la lleve a mi casa para que juegue con mi hijo. Obviamente a veces no puedo y se la tengo que llevar directamente a la casa de ellos, pero sí es habitual. Muchas gracias. Le pido por favor si puede proceder a firmar. ¿Puede firmar acá? ¿En acta? Muchísimas gracias. Gracias. Ya puede retirarse. Gracias. Vamos a proceder al interrogatorio de Julieta Fernández, la madre. Buenos días, ¿cómo está? A continuación le voy a hacer una serie de preguntas para acreditar su identidad. ¿Su nombre completo? Julieta Fernández. ¿Su edad? 43 años. ¿Su DNI? 29579-187. ¿Profesión o a qué se dedica? Docente. ¿Soltera? Perdón, ¿estado civil? Soltera. ¿Usted es cónyuge o pariente de alguna de las partes? No. ¿Usted es acreedor o deudor en relación a alguna de las partes? No. ¿Usted tiene algún interés directo o indirecto en el pleito? No.
¿Usted es amigo o enemigo manifiesto de alguno? No. Bien. Usted está en calidad de testigo, Julieta Fernández, así que voy a proceder a leerle la normativa aplicable antes de proceder con el interrogatorio. Artículo 440 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Antes de declarar, los testigos presentarán juramento o formularán promesas de decir verdad a su elección y serán informados de las consecuencias penales a que puedan dar lugar a la declaración falsa o reticentes. Artículo 275 del Código Penal. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción e interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos, se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo de la condena. ¿Jura usted decir la verdad? Sí, juro. Bien. Vamos a proceder con el interrogatorio. Para que diga cómo sabe y cómo le consta si Josefina suele concurrir a clases con las tareas y trabajos solicitados y... No suele cumplir con las tareas que se le mandan en el lugar y me consta porque soy yo su maestra desde que ingresa hasta que sale del establecimiento y eso se ve reflejado en comparación con sus compañeros. Bien. Para que diga cómo sabe y cómo le consta si los padres asisten habitualmente a las reuniones escolares convocadas por el colegio. No suelen asistir, esporádicamente asiste su progenitora y esto me consta por las actas y las planillas de las reuniones que se convocan. Para que diga cómo sabe y cómo le consta el desempeño escolar de Josefina, si el desempeño escolar de Josefina se ha visto afectado por la falta de apoyo o acompañamiento familiar. A mi parecer se ve afectado por una falta de apoyo de sus padres, ya que cuando se le envía tarea o artículos o libros para leer, no suele concurrir con lo que se le pide. Sin embargo, ella trata de acoplarse y en las clases puede llegar a trabajar, lo que me hace pensar que el problema viene de la casa. Para que diga cómo sabe y cómo le consta, anteriormente desde el colegio se solicitó a los padres que la niña comience con sesiones de psicología y psicopedagogía. Lo sé porque las he pedido yo en conjunto con otra de las profesoras del colegio, ya que vemos una gran distinción entre cómo se desempeña la menor en comparación a sus compañeros, por lo que creímos que necesitaba ser atendida por una psicóloga y una psicopedagoga, pero hasta el momento no hemos tenido contestación de parte de sus padres. Bueno, muchas gracias. Julieta Fernández, le pido por favor que firme el acta de audiencia. Bien, se puede retirar. Bien. Damos por finalizado la audiencia testimonial.